Con estupor los hondureños observamos el crecimiento yo diría, impresionante de los casos de COVID-19 en los últimos 30 días. Eh, Hay que decir que no debería sorprendernos porque al inicio las decisiones que el gobierno recomendó para el distanciamiento social, de mantenerse en su casa, de, de respetar, de usar la mascarilla y de mantener la distancia, no se cumplieron. Eh, es, eh, es decir, es claro, por ejemplo, que ciudades como Comayagüela sean de los lugares donde más casos de COVID se presenta. Ahí la aglomeración, las, el, la falta de cumplimiento de las reglas elementales para contener la pandemia no se han seguido al pie de la letra. Sorprende inclusive que, sobre todo en redes sociales, circulen mensajes en los que aparezcan todo tipo de recetas que algunas son hasta un peligro para la salud. Yo quiero hacer un reconocimiento porque finalmente he leído algunos comunicados de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras alertando sobre este tipo de prácticas que no se deben recomendar y no se deben seguir. Ha habido cierta displicencia, pero también cierta debilidad del gobierno para, para que todos apliquemos las recomendaciones y la ley. Entonces tenemos un crecimiento que en ese sentido no es una sorpresa, como tampoco es una sorpresa el que los hospitales estén llegando al máximo de sus capacidades. Se dice con frecuencia, ha colapsado el sistema de salud. El sistema de salud estaba colapsado desde antes de la pandemia. Veamos las cifras. Honduras es un país con, con hospitales con pocas camas y eso no es desde ahora, eso es desde siempre, porque la salud no fue una prioridad, porque aun cuando tenemos un presupuesto, yo diría, como parte del presupuesto general de la República muy amplio, las prioridades al interior de la Secretaría de Salud no han estado bien definidas. Los propios actores, los propios sectores, los empleados del sector salud, siempre sus principales demandas fueron la mejora de salarios y muy pocos manifestamos preocupación por el sistema en sí, por la atención en los hospitales, por la modernización de los hospitales. En fin, yo creo que estamos cosechando lo que durante mucho tiempo se ha sembrado, una falta de prioridad en el tema de salud por parte de los gobiernos, y por otro lado, yo diría la displicencia de los ciudadanos a la hora de atender recomendaciones. Y ahí en este marco resalta el tema de la corrupción, porque si bien la corrupción es un mal que afecta, es una ofensa a la ciudadanía, en tiempos de pandemia lo es mucho más. Y parece ser entonces que del lado del gobierno hay gente que no se da cuenta de la gravedad de la pandemia, no se da cuenta de la gravedad del daño que le hacen a la sociedad. Y ahí y el resultado también lógico, la debilidad institucional, por ejemplo, de instituciones como el Ministerio Público, como el propio Tribunal Superior de Cuentas, que la ley osata actuar diría, eh, con bastante, con mayor exactitud, con mayor diligencia para confrontar la corrupción. Yo espero que los casos que ahora están en la prensa nacional se resuelvan en favor de la ciudadanía hondureña, porque efectivamente necesitamos fortalecer las capacidades del sistema de salud para enfrentar la pandemia. La pandemia no ha llegado a su pico más alto y sí, el colapso real puede llegar en cualquier momento y ahí necesitamos unidad. Y aquí hace falta el tema, la unidad se requiere diálogo. Es impresionante porque ahora sale que en el momento que se discutía qué recursos eran necesarios, organizaciones como el propio Colegio de Arquitectos hicieron propuestas al gobierno que fueron desoídas, es decir, esa falta de diálogo, esa capacidad para no escuchar, para no atender,
es una gran amenaza para el país. Lo hemos reiterado una y otra vez, sin diálogo, sin colaboración de los diversos actores, Honduras no va a poder enfrentar los efectos de la pandemia directamente vinculados a salud, pero los efectos vinculados a la recesión económica, a la inestabilidad política. Honduras es un país que a nivel mundial está señalado como un país pobre, como un país con una débil institucionalidad. Entonces no va a ser una sorpresa para nadie que el país se sumerja en el caos y la ingobernabilidad.